I followed the sound. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad que me han dado. Yo estoy muy agradecido con Dios y con la vida porque me permite realizar este tipo de encuentros, ¿verdad? Con la finalidad de que cada uno de nosotros, de los que nos encontramos aquí, podamos reflexionar y abundar precisamente en torno a problemas filosóficos que acontecen en nuestro tiempo. Yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de estar trabajando de cerca con el profesor Mauricio Beuchoc, un gran doctor en filosofía, una gran persona, pero sobre todo es un gran ser humano que me brindó a mí la oportunidad de estar cerca de él durante un seminario de hermenéutica analógica impartido por él mismo en la Universidad Pontificia de México. Tuve la oportunidad de estar con él durante un año trabajando y ahí me pude dar cuenta de cómo la problemática de la filosofía podía tener una alternativa de diálogo, de expansión a través de este nuevo método que el gran filósofo mexicano Mauricio Beuchoc había traído para con nosotros. Él muy amablemente nos llevaba de la mano a través de sus reflexiones filosóficas, un gran hombre que tiene una gran envergadura dentro de la filosofía, que ha tenido la oportunidad de dialogar con representantes filosóficos como son Gianni Bátimo, con Paul Ricoeur, con Enrique Dussel, que son representativos en nuestro tiempo. También es un gran conocedor y un gran heredero de la filosofía medieval, pasando precisamente por su estatus de religioso, dentro del cual se ha embebido en los campos de la escolástica a partir del conocimiento que tiene perfectamente acerca de los representantes de la época medieval en dos figuras representativas como son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. No obstante, también a partir de los diálogos tenidos con él durante este seminario, pudimos observar que el doctor Mauricio Beuchoc estaba muy apegado precisamente a los problemas de la posmodernidad. Conocía perfectamente la modernidad y había estado entablando diálogos a través de lo que es la filosofía analítica o también conocida filosofía del lenguaje. Es a través de todo este arduo trabajo que el doctor Mauricio Beuchoc trae a colación uno de los temas importantes para aquellos que estamos interesados en temas filosóficos, en la hermenéutica analógica, vista como una propuesta metodológica acerca de la luz que necesita el día de hoy nuestro reflexionar acerca de diversos temas, sean epistemológicos, éticos, antropológicos, metafísicos, pero él tiene esa gran virtud de mostrarnos un método. Con base en esta breve introducción, yo quisiera decirles con toda honestidad que vamos a tratar de apegarnos al filósofo, en este caso, es de la mano de Beuchoc, de manera concreta, grosso modo, tratar de entender cómo es que el doctor Mauricio Beuchoc ha llegado a la constitución de esta propuesta dentro de la filosofía. Para ello, me he dado la tarea de establecer los lineamientos que vamos a seguir para que en este panorama que el día de hoy reflexionaremos con base en la propuesta de la hermenéutica analógica realizada por el doctor Mauricio Beuchoc en torno a la forma y modo por el cual la hermenéutica analógica vista como un método es capaz de establecer puentes y caminos de diálogo y encuentro entre la equivocidad y la univocidad. Para llevar a cabo dicha tarea, dicha indagación, en primera instancia especificaremos grosso modo la propuesta que el doctor nos ha regalado dentro de la filosofía, nos ha aportado propiamente hablando, a través de una de sus obras principales, intitulada Tratado de Hermenéutica Analógica hacia un nuevo modelo de la interpretación. A partir de esta obra, el filósofo mexicano ofrece una alternativa de diálogo por medio de la aplicación de la hermenéutica analógica a los diversos campos del conocimiento.
Beuchot recorre los caminos que se han establecido a lo largo del pensamiento con base en la interpretación y nos muestra cómo es que el concepto de analogía aplicado a la hermenéutica nos apertura a un distinto modo de aprovechar la interpretación, ya no como un concepto vacío de sentido, sino por el contrario, como un garante de comprensión. En palabras del doctor, se entendería la hermenéutica de la siguiente manera. La hermenéutica es la disciplina que nos enseña a interpretar textos. Entendemos aquí el interpretar como un proceso de comprensión que cala en profundidad, que no se queda en una intelección instantánea y fugaz. En un segundo momento, trataremos de indagar cuáles son las fuentes del conocimiento de las que se embebió nuestro pensador y de qué forma o manera lo influenciaron en su propuesta. En un tercer momento o un apartado distinto, analizaremos el método de la hermenéutica analógica, partiendo de la hermenéutica y descansando la cuestión en la analogía, para después concluir la presentación con la aplicación ética en el ámbito práctico y cotidiano de la vida, a través de la valoración ética de temas relevantes en nuestro tiempo. Prosigamos al primer apartado. En lo concerniente al problema hermenéutico, el filósofo mexicano señala que en la actualidad existen dos clases de hermenéuticas. Las primeras son de corte univocista, es decir, unívocas, y se encuentran como los remanentes del positivismo y los llamados cientificismos, positivistas también. Por otro lado, están las hermenéuticas de corte equivocistas o también denominadas equívocas. Las primeras dan origen a las posturas duras o radicales en todos los ámbitos de la filosofía y demás ciencias. Las segundas, por el contrario, navegan en el terreno de la confusión y en gran medida de ligereza. Estas terminan por deslizar la cuestión hacia un terreno de incomprensión y relativismo, que termina por ser el caldo de cultivo para establecer la anarquía conceptual y vivencial, de la cual se desprende la falta de sentido y referencia. Por lo tanto, Mauricio señala que ante tal tensión entre ambas posturas, es necesario e indispensable un nuevo modo de acceder a esta problemática que genera tal rigidez. Para ello, el filósofo mexicano propone que la salida se logrará a través de la aplicación de la hermenéutica basada en la analogía, que permitirá establecer un punto intermedio entre ambas posturas. El filósofo mexicano define la hermenéutica analógica como el punto intermedio entre la equivocidad y la univocidad. Afirma que entre ambas posturas, opuestas y radicales entre sí, debe existir un punto medio, pero no simple, sino por el contrario, que dentro de la aplicación del método hermenéutico, basado en la analogía, se establezca una interpretación equilibrada. En sus propias palabras, lo determina de la siguiente manera. Por eso hacía falta una hermenéutica analógica que, sin pretender la claridad y distinción de la unívoca o cientificista, abriera los marcos de la interpretación, pero sin abandonarse a una infinitud de interpretaciones, como la equívoca, o si se prefiere, teniendo una apertura como la que desea realizar la hermenéutica equivocista. Alcance cierta exigencia de rigor, pero sin caer en la hermenéutica univocista. Es por lo mismo que la analógica o la analogía es una hermenéutica equilibrada y mediadora. Es por lo tanto que, siguiendo al doctor Mauricio Beuchot, nos preguntaremos hacia qué lado se inclina más la hermenéutica analógica. Habría que decir que hacia el lado de la equivocidad, ya que la univocidad, desde el término inalcanzable, es lo que Mauricio considera, pero sí entiende que sin incurrir en un equívoco, la hermenéutica analógica lucha para mantenerse en equilibrio, para mantenerse en pie, para no derrumbarse.
Por ello, la hermenéutica analógica establece una alternativa de interpretación como método en los diversos o distintos problemas de la filosofía y en otros ámbitos de estudio, como son la pedagogía, como son la literatura, como es la música, como son las artes en general. Es por eso que se presenta la hermenéutica analógica vista como una metodología que nos va a ayudar a distinguir precisamente y a salvaguardar ese equilibrio que se muestra y se da entre dos posturas, como es la univocidad y como lo es la equivocidad. Por lo tanto, con base en esto, quedan claramente distinguidas el andamiaje por medio del cual se va a construir la interpretación analógica, fundamentada precisamente en esta distinción que se hace entre posturas duras y posturas relativas, las cuales generan polarización o enfrentamiento entre ambas. En este segundo momento, en primer lugar, el filósofo mexicano designa qué es el término hermenéutica. Para él, la hermenéutica es una disciplina que nos enseña a interpretar textos. La noción de texto, desde la perspectiva de Mauricio, abarca desde el texto escrito, pasando como diálogo, el cual fue añadido como texto por Gadamer, y por otro lado, lo que se hace llamar acción significativa incrementada por Paul Ricoeur. Por otro lado, nuestro filósofo determina la gran importancia que tiene para él la noción de comprensión que extrae del pensamiento del filósofo alemán Martin Heidegger. Del filósofo Ricoeur retoma la idea de que la hermenéutica tiene también un aspecto metodológico, este aspecto de método que Gadamer dejó de lado, y esta visión de ver en la interpretación un método que desliza la cuestión a la forma de entender el texto como una comprensión interpretativa desde el aspecto heideggeriano. Por otra parte, el término analógico o la analogía, desde el punto de vista de Beuchow, él muestra y señala que tiene una gran tradición, pasando por los pitagóricos y recorriendo en gran medida el pensamiento medieval. En sus dos más grandes representantes, como lo son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. En la modernidad, señala el doctor Beuchow, que el uso de la analogía decae. No obstante, y con todo esto, Mauricio señala que es retomado con gran fuerza en el barroco y el romanticismo, pues los poetas y pensadores románticos han sido vistos por Octavio Paz como grandes manejadores de la analogía. En lo concerniente a la época contemporánea, el filósofo mexicano muestra figuras emblemáticas que echaron mano de la analogía, como el gran filósofo del lenguaje Wittgenstein, dentro de su filosofía del lenguaje, en donde arraiga precisamente el término de analogía y lo lleva a la significación misma del lenguaje, de la palabra. Más recientemente es Gadamer, dice Beuchow, quien vuelve a atraer la analogía al terreno de la hermenéutica. Lo ha hecho de manera indirecta, pues propone la frónesis aristotélica o prudencial, la cual es la virtud analógica por excelencia. Una vez aclarada la cuestión de los términos que forman la propuesta de Mauricio, falta por esclarecer qué tipo de analogía toma como referente nuestro pensador. Mauricio nos recuerda que la analogía puede ser considerada como una analogía de atribución y una analogía de proporcionalidad, en donde la analogía de atribución tiene una connotación intrínseca y extrínseca. En el caso de la analogía de proporcionalidad, tiene esa parte indagatoria de proporción propia e impropia. Sin embargo, Mauricio afirma que será la de proporcionalidad aquella
que lo guíe por los senderos de la interpretación de la hermenéutica analógica, porque esta nos permite tener varias interpretaciones válidas por ser proporcionales las unas a las otras. En una se aplica la proporción propia, obteniendo el lado metonímico de la analogía, y en otras, por el contrario, se aplica la proporción impropia o metafórica, obteniendo el lado metafórico de la analogía. Con base en lo expresado hasta ahorita, tenemos un panorama general de cómo es que Mauricio Beuchoc llega a su propuesta de hermenéutica analógica, pasando por el término hermenéutica, pasando por otro lado por el término analogía y haciendo una fusión de ambos términos que le van a servir para mostrarnos un método desde el punto de vista del autor necesario para tratar de comprender cómo es que la hermenéutica puede servir como marco referencial y como marco de sentido en las diversas interpretaciones que se van haciendo acerca de los problemas que se generan dentro del pensamiento filosófico. Esa es una propuesta que precisamente quiere navegar en los terrenos de la equivocidad y en el marco de la univocidad, tratando de comprender cómo es posible que entre esos polos opuestos exista una distensión, exista lo que llama Beuchoc un equilibrio. Para comprender mejor esta parte de la hermenéutica analógica como método, es necesario que partamos en un tercer apartado de la hermenéutica como método. ¿Cómo es que la hermenéutica, la pregunta clave sería, cómo es que la hermenéutica realmente se nos presenta como un método si se entendía precisamente la hermenéutica simple y sencillamente como una mera interpretación? Para poder dar luz a este asunto, vamos a tratar de ir articulando la manera por la cual la hermenéutica puede servirnos dentro de la filosofía, dentro de las demás ciencias, como una herramienta metodológica. Es decir, cómo poder sentir o afirmar marcos de referencia. Estos marcos referenciales cargados, por un lado, por la misma referencia y por otro lado, con ese sentido que tiene que ver precisamente con esta parte de lograr, nuevamente dicho, ese equilibrio que nos permita una interpretación que nos lleve precisamente a poder argumentar con mayor solidez dicha propuesta. Es necesario comprender que la hermenéutica, a partir del triángulo hermenéutico, es decir, a partir de lo que se considera en la interpretación, como lo es el texto, como lo es el autor y el lector, es donde todos estos elementos juegan un papel determinante dentro de la interpretación. Pero también, desde esta perspectiva, permiten establecer una metodología que permite articular en los diversos campos de trabajo de la filosofía. En este caso muy específico, nosotros lo vamos a llevar y lo vamos a aterrizar precisamente en la ética. En la ética, desde el punto de vista de los juicios morales, de este aporte moral que a nosotros dentro de la ética es lo que nos interesa. ¿Cómo juzgar con mayor objetividad? ¿Cómo alejarnos de las posturas morales de tinte relativistas? Pero también, por otro lado, ¿cómo podemos interpretar una realidad en un marco ético que nos aleje de la dureza de la univocidad? Para todos nosotros resulta que la univocidad es una postura, precisamente, vuelvo a repetirlo, dura, pero es una postura
que se ve en la vida cotidiana, que todos nosotros podemos apreciar precisamente cuándo es que se está siendo unívoco o cuándo es que se está siendo equívoco. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Partamos de ejemplos cotidianos de la vida. Pongamos, por ejemplo, la paternidad. La paternidad que hace algunos años se ejercía con una base totalmente unívoca, porque precisamente era una sola visión, era una sola forma de entablar un orden dentro de una familia, donde precisamente la figura paterna era quien llevaba la batuta en todos estos haberes. ¿Por qué? Porque era precisamente que se tenía que hacer y se tenía que realizar todo lo que el padre decía. Eso tenía una visión plenamente unívoca, porque la única verdad válida, el único concepto o la única forma de comprender la justicia o el orden era entendido a través de la figura paterna. Entonces, se establecían muchos diálogos ahí, pero al final del día, tristemente, se negaba ese diálogo. Hay un ejemplo muy curioso que precisamente haciendo este análisis de la univocidad y llevándolo a la vida cotidiana, a la paternidad, me surgía a mí en torno a lo que precisamente me acontecía a mí cuando yo era pequeño, cuando yo todavía vivía con mis padres, que dependía al 100% de ellos. Yo recuerdo perfectamente que iba yo con mi papá y le decía, déjame salir a jugar a la calle, porque como todo chamaco, pues nos gustaba patear el balón en la calle. Y recuerdo perfectamente su respuesta. Yo en ese tiempo, pues lógicamente que no la entendía, no podía hablar, por ejemplo, como lo hago ahorita en este momento, de una univocidad o de un pensamiento duro y rígido, porque la respuesta era inmediata de mi papá. Él me decía, no puedes salir. Y yo como un niño necio que quería salir, le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no puedo salir, papá? Y la respuesta era rápida, porque no. Y yo decía, no, pues sí me quedó claro. ¿Por qué no puedo salir? Pues ¿por qué no? Ah, ya me quedó claro. Quiere decir que no puedo salir porque no. Y yo decía, bueno, ¿por qué no puedo salir? Yo me iba todavía, no salía, pero todavía me iba con la duda. Y decía, pero ¿por qué no puedo salir? Y la respuesta era, ¿por qué no? Ese por qué no, hoy por hoy comprendo que era una univocidad. Era una forma de comprender precisamente la autoridad. Y había una autoridad y hasta cierto sentido había una dictadura paternal, porque al menos a mí me tocó ver, junto con algunos compañeros, cómo se ejercía la paternidad. Y estos eran peligros de la univocidad. Hoy por hoy también tenemos peligros de la univocidad en casos muy sencillos. Uno de los grandes casos que maneja la historia de una visión tristemente unívoca, en donde se discute precisamente desde el punto de vista humano qué es lo que se puede considerar o cómo es que se puede considerar la naturaleza humana, o cómo saber que tú tienes el carácter de ser humano, o cómo es posible que yo te pueda tratar a ti como ser humano. Esto viene a colación precisamente, no estamos tan lejos de lo que voy a decir ahorita y ustedes mismos lo van a ver, que realmente sigue aconteciendo el hecho, por ejemplo, de la esclavitud. La esclavitud que era una visión totalitarista, de una visión absoluta acerca de lo que significaba pues la naturaleza humana. Incluso yo recuerdo que cuando estudiábamos la filosofía náhuatl, toda la filosofía latinoamericana, recuerdo claramente una de las frases que empleaba uno de mis profesores y me decía, es que hay escritos en ese tiempo en donde gente que ni siquiera pisó el continente se preguntaba y afirmaba que los nativos de estas tierras no podían ser considerados a la altura de ser humano, porque no cumplían los estándares. Hoy por hoy podemos ver que la esclavitud, que los abusos que hubo en los tiempos de las colonizaciones, pues son reales.
Otra visión unívoca que duramente pagó la humanidad y que desgraciadamente seguiremos pagando porque el hombre, el ser humano, es una complejidad. El ser humano es una complejidad, eso es una realidad. Tiene diversas formas y maneras de entender su realidad, pero en esa complejidad también se han cometido muchísimos atropellos. Otro ejemplo fuerte de lo que estoy diciendo es precisamente la forma de entender los campos de concentración que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, en donde simplemente por el hecho de ser judío estabas destinado a un campo de concentración y posteriormente estabas destinado precisamente a las cámaras de gas o sencillamente a la muerte, porque no te consideraban parte de lo que se denominaba en ese entonces como la raza superior. Yo les comento este tipo de ejemplos de la propia historia, de la vida cotidiana, porque suceden. ¿Cuántas veces nosotros también navegamos en la univocidad o navegamos en la equivocidad? Otro ejemplo de univocidad que muchos de nosotros también vivimos y tal vez algunos de nosotros seguimos viviendo es dentro de la propia reflexión filosófica, dentro de la propia reflexión que se hace en los centros de enseñanza, como lo son las universidades principalmente, en donde tenemos a veces que soportar personas que se dedican a la docencia o personas que se dedican a la educación en el ámbito filosófico y se presentan frente al alumnado con esa visión univocista, en donde yo precisamente tengo todas las verdades, en donde tú a mí no me puedes enseñar nada porque yo soy más que tú, porque yo he estudiado más que tú. Entonces tu reflexión no puede estar a la altura de la mía. Y si no está a la altura de la mía, entonces yo me convierto en un profesor con una visión positivista, unívoca, en donde yo precisamente veo al otro, en este caso el estudiante, el alumno, discípulo, como le quieras llamar, lo veo como menos. Y sobre todo entiendo que incluso dentro de las mismas profesiones, porque esto se da en las profesiones, y se da de una manera tajante, precisamente porque nuestra cultura es una cultura que hoy por hoy está metido en un concepto llamado competitividad. El concepto llamado competitividad en donde precisamente se compite, pero no se toma en cuenta precisamente todo el andamiaje que se construye o que construye un ser humano. Y así sucesivamente podemos ir dando ejemplos de univocidad, pero también de equivocidad, en donde una de las formas sencillas de la equivocidad en un lenguaje cotidiano de la vida es precisamente el hecho de decir, no sé ustedes, pero a mí me sucede mucho que cuando se hacen juntas de vecinos, todos los vecinos opinan acerca de un tema. Por ejemplo, la seguridad. ¿Sabes qué? Fíjate que vamos a poner seguridad porque precisamente tenemos mucha delincuencia y para protegernos un poquito, pues vamos a poner una reja en la entrada que nosotros podemos controlar, vamos a poner una alarma para que nosotros podamos acceder por medio de un botón cuando haya una situación de riesgo y por medio de ese botón, pues que todos nos enteremos y aparte de enterarnos, también podamos llamar a las autoridades correspondientes para que pueda haber algo. Y siempre que se hacen este tipo de reuniones, hay muchas voces, muchos puntos de vista, muchas perspectivas de la cuestión. Y es precisamente en esto tan cotidiano, en esto tan sencillo, que precisamente nosotros podemos apreciar cómo es que también estamos en la equivocidad, porque nadie se pone de acuerdo con nadie, porque cada uno quiere, como se dice del lenguaje mexicano, que solamente sus chicharrones truenen, que sean la única visión verdadera y válida. Y yo recuerdo también cómo se da entre la vida cotidiana precisamente el hecho de decir, ¿cómo estás tú con tus vecinos o cómo estás tú con los demás? Y dice, no, dice, yo estoy sencillamente tranquilo porque el principio que mueve la relación es el siguiente. Si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Si tú me respetas, yo te respeto. Aunque hagamos lo que hagamos,
allí se establece precisamente esa pretensión en la vida cotidiana de una norma de convivencia. Y a través de esta norma de convivencia, cómo es precisamente que se van estableciendo los parámetros, la normativa de la misma vida cotidiana dentro de donde nosotros nos desarrollamos. Y así sucesivamente podríamos seguir dando muchos ejemplos de lo que nosotros vivimos, acontecemos o pensamos. Me es relevante para mí, me es muy relevante para mí el hecho de establecer precisamente que por medio de la filosofía tenemos que establecer puentes de diálogo, tenemos que establecer precisamente la apertura, como decía Emmanuel Levinas en su obra Totalidad y Infinito, la apertura, la escucha al otro, esa, esa figura filosófica de la llamada alteridad, o esa figura filosófica también llamada esa empatía, empatía existencial. Es por medio de este tipo de ejemplos, a lo mejor vanos, vagos, del vulgo en general, como dijera, de la mera doxa, que podemos ver que la parte de la interpretación, la parte de tener una visión cerrada o una visión abierta tiene consecuencias. Es por eso que precisamente la propuesta de Beuchot, en un caso muy personal, se me hace una propuesta que sin ser tan abierta y sin ser tan cerrada, permite una interpretación referenciada con sentido y que nos lleve precisamente a tratar de comprender e interpretar muchas realidades, por medio de las cuales, vuelvo a repetir, podamos establecer ese diálogo, podamos establecer esa forma de crecimiento, esa forma de entendernos como seres humanos, a partir, por ejemplo, en el caso de la enseñanza, también como lo decía el gran Sócrates, ¿no? En cada uno de los hombres hay parte de la verdad, hay conocimiento. Por eso hay que aplicar la mayéutica socrática. Hay que ayudar a parir ideas, decía el gran Sócrates, un hombre que fue fiel precisamente a sus pensamientos. Bien, más o menos, por ahí es por donde nos vamos a estar moviendo en esta presentación, en esta forma de charlar, en esta forma de tratar de elucubrar y cavilar acerca de estos filosóficos. Vamos a ver, entonces, cómo es que la hermenéutica precisamente puede ser utilizada como un método. Les decía yo hace un momento. Se establece precisamente la hermenéutica como método porque es necesario comprender la hermenéutica a partir, les decía yo, del famoso triángulo hermenéutico en donde hay un texto, un autor y un lector. Y todos estos elementos juegan un papel en la interpretación o dentro de la interpretación. Debemos colocar los parámetros por medio de los cuales nos vamos a ir desenvolviendo en este sentido. Entonces vamos a entender, en primer lugar, que el texto tiene implicaciones sintácticas, es decir, orden específico de las palabras. Para tratar de comprender mejor esto, he colocado un ejemplo para hacer un poquito, pues, más clara esta situación. Cuando decimos que el texto debe de tener sintaxis, debe tener semántica y pragmática, que son los elementos que conlleva el texto, que nos van a permitir ir anclando y articulando esta visión, entendemos, por ejemplo, ¿qué quiero decir cuando hay una implicación sintáctica? Cuando las palabras deben de tener un orden específico. El ejemplo sintáctico sería el siguiente. ¿Cómo saber yo que una oración tiene un orden sintáctico? Esto es porque, pensando dentro de los que hablamos español, podemos entender que hay un artículo, hay un sustantivo, hay un adjetivo, hay un verbo y hay un adverbio. Yo puedo colocar artículo los, sustantivo gato, el adjetivo feliz, el verbo maulla y el adverbio mucho. Entonces, sintácticamente, que es un orden específico de las palabras, yo podría decir, los gatos feliz maullan mucho.
Esto tiene un orden sintáctico porque están específicamente ordenadas las palabras en orden sintáctico. No obstante, de la mano de la sintaxis, dentro del texto, también hay implicaciones semánticas. Y las implicaciones semánticas son precisamente ese ordenamiento con sentido y significado. En el orden semántico, siguiendo el ejemplo sintáctico de hace un rato, podríamos establecer esa articulación entre la semántica y la sintaxis, estableciendo en este ejemplo, el gato blanco maulla por las noches. Esto, que tiene esta relación sintáctica y semántica, se vuelve una unidad de significado. Esa unidad de significado precisamente nos va a permitir a nosotros establecer la unidad de significado por el orden sintáctico y el orden semántico. Esto es lo que nosotros vamos a considerar desde el punto de vista de esta relación con el texto como una verdad lingüística. Es decir, esta verdad lingüística es la aproximación que nosotros a través del texto, por ese orden sintáctico y semántico, podemos aproximarnos al autor. Es decir, a través del texto y a través de este orden que ya tiene previamente establecido, nosotros podemos acercarnos a lo que quiso dar a entender el autor a través de este texto. Esto nos hace posible la comprensión del texto y nos aproxima a la verdad porque el autor le dio un orden sintáctico y un orden semántico a este texto. Por lo tanto, la verdad se expresa semánticamente por relaciones de significado, por un orden sintáctico y semántico de las proposiciones. La sintaxis y la semántica están relacionadas. Esto es lo que se conoce como una pragmática del lenguaje, una vía pragmática en ese ordenamiento sintáctico, semántico, pero que nos lleva precisamente a acercarnos al autor por medio del texto y nosotros como lectores acercarnos precisamente a esa verdad. En el caso del lector es la subjetividad, pues es precisamente quien interpreta, pero va a interpretar precisamente en este orden. Y el autor que está rodeado precisamente de ese contexto que él mismo coloca. Y en el autor tenemos precisamente la objetividad. Entonces ya tenemos esta relación de significado entre el texto, entre el lector y entre el autor. Y por eso podemos decir, desde esta breve pero sustanciosa análisis del lenguaje, podemos alcanzar la comprensión del ser en algún sentido. Es decir, el texto y el contexto, por medio de esta aplicación hermenéutica, nos permite acercarnos por la vía pragmática del lenguaje, a través de la sintaxis y de la semántica, a esta verdad que precisamente el texto tiene y que, por otro lado, el autor quiso transmitir. Esto se llama método hermenéutico. No obstante, para entender la aplicación dentro de la ética del método hermenéutico, tenemos que hacernos una pregunta. La ética es la ciencia, parte de la filosofía, que juzga precisamente los actos humanos, en cuanto buenos o en cuanto malos, en cuanto el orden que se establece en una normativa. La problemática que tenemos en la actualidad dentro de la ética es precisamente que la ética se ha deslizado, por un lado, hacia un relativismo moral. Por otro lado, han salido a flote muchas posturas totalmente unívocas, duras, fuertes, polarizantes. La pregunta sería, ¿yo puedo ser capaz de tener cierta objetividad del juicio moral sobre los actos humanos a través de la aplicación de este método llamado método hermenéutico?
La pregunta es sólida. Yo puedo ser capaz de ser objetivo cuando hago un juicio moral de los actos humanos, llámese cualquier acto, llámese cualquier situación, llámese todo aquello que me implica dentro de la ética de lo que yo pretendo y quiero y deseo juzgar. Entonces, si nosotros hacemos esta pregunta con fuerza, es precisamente porque esta pregunta tiene la base precisamente de lo que la ética puede alcanzar o de lo que la ética no puede alcanzar para tratar de librarnos, decía en un principio cuando dimos grosso modo el quehacer filosófico de Mauricio Beuchot, la pretensión es la siguiente: ¿cómo yo puedo juzgar un acto humano con objetividad sin ser univocista? Y por otro lado, ¿cómo puedo juzgar ese acto humano también sin ser equivocista? Sin guiarme a un relativismo moral o sin guiarme precisamente a una postura como proyecto de absoluto, de universal. Y cómo de algún modo puedo alcanzar a través del juicio moral una cierta objetividad que me permita acercarme a un referente que le dé sentido al juicio que genero a través del acto humano. Por eso, siguiendo esta pretensión del método hermenéutico y tratando de responder a la pregunta que hace un momento lanzaba, ¿puede haber objetividad en el juicio moral sobre los actos humanos? Vamos a ver y vamos a tratar de analizarlo para posteriormente aplicar este método a situaciones reales que hoy por hoy le atañen a la ética. ¿Quién sería el texto en el caso de este análisis que hacemos? El texto sería el acto humano. Pero decíamos, ese acto humano va acompañado de un orden sintáctico, de un orden semántico y de un elemento pragmático. El orden sintáctico le viene de la ley, que se aplica en el orden sintáctico de las acciones, y el objeto moral, que es el acto. Por ejemplo, el acto de matar. Ese es un acto que tiene una aplicación ética y que se debe de hacer un juicio moral sobre esa realización del acto humano de matar. El orden semántico, en principio, es el fin. ¿Qué se persigue con el acto? Es decir, ¿cómo es que yo tengo o visualizo precisamente mi acción? Pero requiere de un orden sintáctico y de un orden semántico. Entonces, el orden semántico sería el contexto que rodea el acto. ¿Qué hay alrededor de ese acto que se acaba de realizar? El elemento pragmático sería la circunstancia, es decir, el relato de cómo se da la implicación en el acto por parte del autor, cómo o de qué manera sucedió. Entonces, ahí cumplimos con esta expectativa del juicio moral de los actos humanos a través del texto que viene siendo el propio acto humano y que presenta este orden sintáctico, semántico y pragmático. Ahora, el autor, precisamente el autor, es quien realiza el acto. Es precisamente a quien se debe de aplicar el juicio moral. En el caso del lector, ¿quién sería el lector? En el caso del ejemplo de que tú ibas manejando por una carretera a cierta velocidad y por distraerte en el celular, que hoy por hoy casi no pasa, la gente no se distrae con el celular, yo sé que usted no se distrae con el celular, eso es meramente una hipótesis, pero por ir en el celular, por contestar un mensaje que simplemente te decían hola, resulta ser que atropellas a una persona y la matas. Entonces, cuando tú eres llevado a juicio, el lector sería el juez, quien va a juzgar precisamente la acción, el acto humano, el que tú cometiste, el quien realiza la acción. El juez es el intérprete que tendrá que ver de qué elemento se puede ayudar para hacer un juicio
más apegado a las circunstancias, de tal manera que cuando se emite ese juicio, no se pierda objetividad y no se pierdan todos los elementos que intervinieron en ese acto, porque no te puedes quedar simplemente con una perspectiva, sino tienes que ver el total. Esto es importantísimo. Es importantísimo, ¿por qué? Porque si nosotros consideramos todos los elementos que pueden ayudar para realizar ese acto, perdón, para realizar ese juicio, es precisamente el cómo nos podemos ayudar para lograr este juicio moral y que este juicio moral sea más objetivo. Por lo tanto, el juicio moral se realiza haciendo interpretación del texto, es decir, del acto humano, pasando por el autor de quien lo realizó y a través del lector que viene siendo el juez, que es el intérprete y es el quien al final del día dictará una sentencia. Por otra parte, la incidencia de la analogía dentro de la hermenéutica es, a juicio de Mauricio Beuchock, la hermenéutica guiada por la analogía nos podría llevar a una pregunta. Esa pregunta sería, ¿cómo se puede aplicar el método hermenéutico analógico en la ética? ¿Quién es la que juzga los actos humanos en cuanto a su moralidad? Es decir, en cuanto buenos o malos, en cuanto si sigue o no sigue las reglas del juego. Para tratar de comprender la aplicación hermenéutica que tenemos acerca de lo que he venido desarrollando a partir del pensamiento filosófico de Mauricio Beuchock, de su hermenéutica analógica, vamos a partir de los siguientes ejemplos para tratar de comprender cómo es que la analogía, sin ser unívoca, sin pretensiones de univocidad y también sin pretensiones de equivocidad, trata de lograr lo que decíamos hace un momento, ese equilibrio. Para tratar de comprender esto, partamos, por ejemplo, de la justicia. Podríamos decir, ¿qué es la justicia? Y si nosotros buscamos o recordamos en este momento la definición de justicia, pues nos meteríamos, para empezar, en un problema. Porque podríamos decir en este momento, bueno, para mí la justicia es esto, para mí la justicia es aquello, y se alzarían las voces acerca de lo que significa el término justicia. No obstante, en este aspecto de la justicia, cabe mencionar que hoy por hoy las pretensiones de la justicia son lo que se ha dado por llamar justicia social. Una justicia social que permita el equilibrio de la aplicación de la justicia. Nosotros hemos sido testigos de muchas injusticias. También hemos sido testigos de cómo la justicia se ha vituperado, se ha maltratado, se ha mancillado, se ha pasado, como dicen en lenguaje coloquial, por el arco del triunfo, porque al final del día se habla de justicia, pero en realidad tendríamos que preguntarnos, ¿realmente los ciudadanos pertenecientes a un grupo social o a cierto grupo social han visualizado, han vivido, han palmado, han tenido la justicia? Y yo creo que no. Yo creo que no, porque hay muchísima injusticia en su aplicación. Yo recuerdo cuando recibía clases de formación cívica y ética en la secundaria, lo recuerdo todavía, aunque no lo crean, lo recuerdo y lo recuerdo muy bien, porque precisamente en esas clases de formación cívica y ética, yo escuchaba hablar y veía, por ejemplo, la Carta Magna, veíamos los artículos, veíamos
veíamos todo cómo estaba constituido. Y yo decía, no, pues está muy bonita la Carta Magna. Conforme va uno creciendo, se va dando cuenta que la Carta Magna pues no sirve para nada en el sentido de la aplicación, porque cuando se lleva al campo de la praxis, al campo práctico, pues no se cumple. Recuerdo muy bien cómo trabajaba yo en la zona de Santa Fe, en la zona de ahí de los corporativos de Santa Fe, donde hay muchos ejecutivos. Mi profesión de ser ingeniero me ha llevado a trabajar con mucha gente de bastante dinero. Recuerdo muy bien esa parte que estaba yo trabajando allí porque, pues queramos o no queramos, cuando estamos en el mundo de la filosofía, pues la llevamos a todos lados. No dejamos al filósofo metido en el closet y nos vamos a trabajar a otras cosas, ¿verdad? Ahí se va el filósofo con nosotros. Y recuerdo precisamente que, hablando en términos de justicia, decían unos abogados de un despacho muy, no voy a decir el nombre para no quemarlos, ¿verdad? De un despacho muy reconocido. Recuerdo que se hizo una junta de trabajo porque había un problema en una obra y ellos decían, no se preocupe, ingeniero, le decían al dueño de la empresa a la cual yo le trabajaba. Dice, no, no se preocupe, usted tiene mucho dinero y con dinero se compra la justicia. A mí me llamó mucho la atención esta forma de entender la justicia por los abogados de renombre. Yo decía, o sea que si yo tengo dinero, puedo comprar justicia. Si yo no tengo dinero, no puedo comprar justicia. Entonces, pues la lógica me lleva a afirmar que la justicia es para los ricos, que la justicia no es para los pobres. Y hay ejemplos bien radicales de esto, ¿no? Una persona se roba un gansito y lo meten a la cárcel. Los políticos se roban miles de millones de pesos y todavía van a ver si son culpables. Habrá quien diga en este momento, bueno, pero es que el problema no es que se robe un gansito o se robe mucho, el problema es el acto. Precisamente, es lo que yo estoy hablando aquí. Precisamente estoy hablando de ese orden sintáctico, semántico, pragmático, de esa forma de entablar y de establecer la justicia, porque el juez, decía yo hace un momento, se tiene que valer de todos los elementos, de todos esos elementos para tratar de hacer valer la justicia sin ser injusto. Pero, pues realmente, la pregunta quedaría en el aire para todos nosotros como filósofos, como pensadores, ¿realmente se cumple la justicia? Y luego más aún, ¿cómo establecer una justicia, por un lado, distributiva y por otro lado, conmutativa? ¿O cómo establecer en el ámbito de la justicia distributiva que le compete a toda la parte de esa justicia que reciben precisamente todos aquellos que apelan a esa parte de esa justicia? En donde se establece, por ejemplo, en el caso de la justicia, decía y dice Aristóteles que la justicia es análoga y se puede interpretar desde el punto de vista de la analogía de atribución intrínseca y extrínseca. En el caso de la analogía de atribución, siempre hay un analogado principal. En el caso de la de proporcionalidad, decía hace un momento, vuelvo a repetir, propia e impropia. Así, por ejemplo, la justicia distributiva se daría en el ámbito de los deberes que al modo de atribución se dé dentro de la justicia distributiva, en donde se deberá interesarse por el bien común. El principio de esto es la subsidiariedad y se establece precisamente ante todo en esa relación del todo con las partes. Es lo que hoy por hoy se ha dado por llamar derecho público. Por otra parte, tendríamos esta parte de la justicia equilibrada entre las partes, que se conocería como una parte de la justicia conmutativa, que es un bien entre las partes. Por ejemplo, un contrato que se establece entre las partes, un contrato de compraventa. El principio de esta es la solidaridad y se considera dentro de lo que se llama un derecho privado. Pero ¿cómo establecer dentro de nuestras formas de gobierno, dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestras mismas comunidades, empezando con la familia, lo que podríamos llamar una justicia social?
Pues es precisamente a través de esta aplicación analógica que Beuchot presenta, buscando ni ser, por un lado, unívocos, ni ser, por otro lado, equívocos, ni tener una relajación del término justicia, pero sí tratar de equilibrar el bien común y el bien particular, porque es justamente lo que sucede en las sociedades contemporáneas, porque para el empresario es injusto establecer leyes que le impidan tener ganancias con base en las inversiones que él hace dentro de sus empresas, porque si yo tengo derecho a tener un remanente, a tener una utilidad sobre mi trabajo, porque yo invierto mucho dinero en esta empresa. Pero por otro lado están los trabajadores, por otro lado están los trabajadores en donde dicen, bueno, lo que tú me pagas, yo lo leo en carácter de injusticia, precisamente porque lo que tú me pagas a mí no me ayuda a satisfacer las necesidades primarias que todo ser humano tiene. Esto es, por un lado, yo tengo que llevar alimento a mi familia, o como se dice, ¿no? La casa, el vestido y el sustento. Habría que preguntarnos hasta qué punto hoy por hoy nosotros podemos hablar de que la gran mayoría de los trabajadores o de la gente que le sirve a las empresas de toda índole, de cualquier empresa, realmente perciben su situación como una situación de justicia, una situación de justicia social. Es decir, hace falta equilibrar precisamente este sentido de justicia. Por eso Aristóteles claramente dice, la justicia es precisamente en ese sentido análogo. Por eso podemos decir que toda interpretación analógica está en un panorama de comprensión a través del sentido, a través de la vivencia y el ser que es un acontecimiento. Y es precisamente por medio de ese establecimiento que se hace a través del uso del lenguaje, a través de la sintaxis semántica, de la pragmática, que se establece un diálogo. Llevado al terreno ético, podríamos decir, ¿cómo comprender la parte de la ética? ¿Cómo establecer precisamente esta función sin salirnos de ese equilibrio? Pensemos precisamente en la conciencia, ¿no? Una conciencia que por un lado puede ser laxa, por otro lado puede ser escrupulosa. Ambas se van o la equivocidad o la univocidad. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una conciencia bien formada? Que no se va ni a un extremo ni a otro, sino que precisamente navega en el terreno de ese equilibrio, navega en el terreno de la cordura. Bien, más o menos, esa es la intención que se tiene a través de esta parte de la ética, de cómo irla aterrizando precisamente en el terreno práctico. Pensemos, por ejemplo, en dos situaciones bien específicas. Pensemos en la educación, dentro de lo que se ha llamado la pedagogía o la enseñanza. Nosotros crecimos en un ambiente de enseñanza, en un ambiente precisamente que nos permite tratar de comprender cómo es que la enseñanza puede verdaderamente formar buenos profesionistas, buenos seres humanos, pero sobre todo gente con un verdadero conocimiento. ¿Cómo saber yo que dentro de la pedagogía tengo objetividad? ¿Cómo saber que dentro de la pedagogía no soy injusto? En el caso nuestro, de muchos de los que estamos aquí presentes, me imagino que también, al igual que yo, son profesores o están dentro de la docencia. ¿Cómo saber que yo no soy injusto en términos de justicia con el alumno y cómo saber que soy objetivo en la calificación? Yo recuerdo perfectamente cómo fuimos formados para todos aquellos que empezamos una educación. Había una realidad, que era el aprendizaje. El fin era el aprendizaje. El hecho era precisamente que el aprendizaje se podía afirmar o negar desde el punto de vista de lo que el profesor, desde un punto de vista de personal unívoco, positivista,
una educación tradicional, en donde se daba precisamente un valor fuerte a la técnica, pero sobre todo también se daba un valor fuerte a la memoria. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es el aprendizaje. Por otro lado, el hecho es cómo yo me doy cuenta como profesor que el alumno sabe. En el caso de la universidad era aprendizaje, el hecho era una evaluación, un examen, y el dato al final del día era una calificación. Entonces, una postura unívoca sería, yo tengo una realidad, que es el aprendizaje, una evaluación, que es el medio por el cual, y una calificación que se otorga con base en aquel que era capaz técnicamente o enciclopédicamente de repetirme lo que yo le había dicho, y entonces te sacaba un 10. Platicaba con los alumnos hoy por la tarde que también cómo se daba este proceso, desde mi punto de vista muy personal, hasta discriminatorio, porque había la fila de los aplicados, la fila de los burros, la fila de los que más o menos estaban en el punto intermedio. Entonces resulta ser que el que estaba en la fila de los burros, pues de entrada ya tenía una etiqueta y no cumplía el estándar universista de la educación pedagógica del aprendizaje, porque las evaluaciones siempre las reprobaba. Entonces la calificación, pues, eres de 5, pues no sabes nada. La pregunta es, ¿realmente el alumno que saca 5 o que reprueba una materia no sabe nada? ¿Realmente, absolutamente no sabe nada? Porque ¿cuántos de nosotros calificamos así? Por otro lado, está otra postura que le llaman dentro de lo que es, se llama la misma pedagogía, en un término que se llama innovación, en donde se dice claramente, no importa tanto la técnica, sino la innovación, es decir, la realidad sigue siendo la misma, el aprendizaje. El hecho cambia porque ya no es por medio de una evaluación. Aquí se tiene un criterio que se conoce dentro de la pedagogía como constructivismo, en donde el mismo alumno va construyendo su nota a partir de ciertos elementos. Pero también estos criterios se le quedan totalmente abiertos al docente. Entonces aquí también se puede perder objetividad porque podíamos deslizar de una cuestión de universidad, pasar de deslizarla, cambiarla hacia esta parte precisamente de equivocidad, porque tampoco se trata de que, bueno, como yo viví, como yo padecí este tipo de educación, en donde los aplicados eran los que repetían bien, incluso en el kinder, ¿no? Te ponían una estrellita. Bueno, yo no fui al kinder, a los que fueron, a mí no me tocó el kinder, pero la aplicación del método hermenéutico analógico nos permite ver que entre los extremos debe de existir una parte que nos permita, a través de lo que decíamos de la hermenéutica, de este texto, de este autor, de este lector, de esa interpretación del hecho como tal, saber si nosotros verdaderamente actuamos moralmente correctos en la educación. Somos fieles precisamente a esta parte de la educación, en donde hay una realidad que es el aprendizaje, sí, también hay un hecho que es la evaluación, pero que también se va construyendo, en donde podamos buscar precisamente elementos que nos permitan, a través del aprendizaje, a través de la aplicación de las técnicas pedagógicas de la enseñanza, motivar y establecer vínculos con el alumno, para que el alumno también se sienta motivado, para que el alumno también se vea inmerso en este mundo precisamente de educación, en donde se vea que el principal destinatario de la educación es él, porque queramos o no queramos, esto es una realidad. El destinatario es él. Cuando nosotros preparamos o no preparamos las clases, es para él, para que él se forme, para que él tenga criterios, para que él tenga elementos. Entonces, es precisamente otra parte dentro de la educación en donde podemos ver esta aplicación. Pasemos a otro punto más polémico, y ya con este cierro, ya para que no se duerman, si es que no ya se durmieron, de lo que hoy por hoy está dentro del terreno de la ética, sonando fuerte a través de los juicios morales, precisamente de lo que se llama o que se ha dado por llamar ideología de género. La ideología de género ha generado muchas voces en las sociedades, a favor, en contra, hay quienes se mantienen simplemente ajenos a esta realidad. Tratemos de enfocar precisamente
cómo es que se mueve la cuestión dentro de esta ideología de género. Por un lado, podemos establecer que hay un hecho innegable. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo es que el hombre precisamente puede construir su identidad desde el punto de vista de la sexualidad? ¿Cómo es que precisamente yo puedo mantenerme en esta parte de esta forma de pensar? Recordemos, por un lado, precisamente, que hay una referencia. Por otro lado, que hay un sentido. Aquí el hecho es, precisamente, yo puedo ser o soy totalmente determinado por mi parte natural. La pregunta sería, y es el debate, ¿no? El debate es este. Nosotros aprendemos a ser hombres, nosotros aprendemos a ser mujeres. Hay determinaciones sociales, culturales, políticas, contextuales, circunstanciales, que nos ayudan o que nos obligan de cierta manera a ir construyendo esta identidad. En esta construcción de identidad, precisamente, hay quienes dicen una postura totalmente univocista, ¿no? Dicen, el hecho natural, que tiene carácter ontológico, se ha dicho de paso, es determinante para la preferencia y la formación de la identidad sexual. Es una forma unívoca, precisamente, de establecer la naturaleza en la sociedad. Es decir, el modo de establecer la naturaleza en la sociedad es directa, es decir, es directamente en virtud de un hecho natural, que ya soy cierta cosa, ya nací de cierta manera. Es determinante, sí determina la identidad. Y por lo tanto, la identidad que está determinada me lleva a esa preferencia, porque ya estoy obligado por naturaleza. Esa es una univocidad. Por el otro lado está la parte totalmente equívoca, en donde dice, la realidad es que hay un hecho, que es la naturaleza, pero dice claramente aquí, no, ¿qué te crees? La naturaleza no determina la identidad porque la identidad o la preferencia sexual se construye porque la sociedad, la cultura, el contexto, las circunstancias, vuelvo a repetir, nos llevan a ser de tal o cual manera. Es decir, por un lado está totalmente la equivocidad, no hay determinación. Por otro lado está la universidad, sí hay determinación. Entonces, tanto la universidad como la equivocidad se encuentran, se enfrascan una con otra. Y entonces hay posturas totalmente, pues, adversas, encontradas, polarizadas, duras, y hay propuestas totalmente laxas. Entonces, ¿quién tiene la razón? Para llevar a cabo un juicio valorativo de tal cuestión, vamos a establecer precisamente a través de la analogía, cómo es que la analogía nos dice una interpretación más apegada a un equilibrio sería que nosotros no podemos negar, nadie puede negar que hay una naturaleza que necesariamente es una referencia, pero como no como al estilo univocista, que esa naturaleza que referencia termina siendo precisamente una total y directa determinación. Pero también debemos de ser conscientes de que la cultura también da sentido y que el medio cultural, el medio ideológico, las circunstancias, toda la temática que envuelve, precisamente recordando un poquito lo que decíamos acerca del hecho, ¿no? Lo que decíamos acerca de lo que vendría siendo el texto, de cómo es que el texto se construye con este orden sintáctico semántico, con este orden pragmático, también debemos entender que la cultura, pues también genera cierto sentido. Entonces, la aplicación del método hermenéutico analógico diría que hay que hacer una evaluación de los criterios precisamente para saber que hay una realidad que en parte está determinada, porque está determinada la naturaleza, eso es una realidad, pero en otra parte también se construye. Entonces, tratar de establecer que el hecho
de la naturaleza, por un lado, sí nos permite establecer un referente, una referencia, pero que también esa referencia va acompañada de sentido. Y entonces aquí podríamos establecer puentes de diálogo entre lo que nosotros precisamente podemos entender y comprender esta realidad y muchas realidades más a través precisamente de no ser tan unívocos o no ser tan equívocos y permitir precisamente que se establezcan estos puentes de diálogo. Vuelvo a repetir. Bien, hasta aquí sería básicamente lo que yo les he preparado, con todo gusto. Vamos a ver, sus puntos de vista me interesan para que nosotros podamos acceder a esta dinámica de enriquecimiento, como se los decía yo, a través de esta reflexión. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias a usted, doctor. Damos una pauta para preguntas, comentarios. Bueno, aquí ya nos habían lanzado uno de Jorge Miguel Velasco. Y él pregunta, sobre todo en el tema de Bouchot, ¿qué obra de él es la más adecuada para una introducción? Es el Tratado de Hermenéutica Analógica, editada por la UNAM. Esa es la base fundamental para tratar de comprender a Beuchot. Tratado de Hermenéutica Analógica. Ahí van a encontrar todas las bases de este pensamiento, porque es en esta obra Beuchot hace una compilación, un recogimiento de todas las ideas que fue gestando con base en toda la enseñanza y en todo el quehacer filosófico desde que él inició. Es en el Tratado de Hermenéutica Analógica. Y les digo, es editada por la UNAM. Es decir, no está tan cara. Podemos acceder a ella todos. Perfecto. Yo quisiera conseguirla, pero no pude conseguirla. Se las quería mandar. Les envié algunas con Gustavo. No sé si se las hizo llegar para que ustedes tuvieran allá a la mano también cómo poder ahondar en el tema. Sí. Es que por la premura de pronto no nos pudimos poner de acuerdo, pero ya habrá tiempo de esta cuestión. Y bueno, damos pauta para otra pregunta, comentarios, sugerencias a la audiencia. Y bueno, recuerden, pueden formular las preguntas vía chat o bien pueden abrir su micrófono. Y bueno, en lo que formulan alguna pregunta, yo tendría una, doctor. Lo primero es sobre el alcance, ¿no? de la propuesta de Beuchot. O sea, ¿para qué sí puede ser válido aplicarla? Y para qué casos no es aplicable, ¿no? La propuesta. Sí, comprendo tu pregunta, Fabián. Sí. La cuestión es, ¿bajo qué pretensiones se tiene acerca de esta metodología? Bien, precisamente el doctor Beuchot, vuelvo a repetir, agradezco a Dios que me haya dado licencia de estar cercano a él durante un año. Yo le preguntaba exactamente lo mismo, lo que tú me acabas de decir. Y él me contestaba con toda tranquilidad, como es él, es un hombre muy sencillo, la verdad. Yo me quedé maravillado de la persona que es. Ojalá algunos que ya lo conozcan o tengan la oportunidad de conocerlo, van a darse cuenta de que mis palabras son ciertas. Es un hombre muy sencillo. Es un hombre que, a pesar de que tiene diálogo con grandes representantes de la filosofía, como son Enrique Dussel, Gianni Bátimo, como el mismo Paul Ricoeur, es un hombre sencillo. Y él decía, la intención es que esta hermenéutica analógica precisamente pueda aplicarse a todos los campos de trabajo, a todos los campos de estudio. Porque si nosotros somos conscientes y realistas dentro de la filosofía, ahorita se ha dado a la tarea de establecer precisamente como ese vacío, ¿no? Ese vacío que nos quedó precisamente después de lo que se ha denominado la caída de la modernidad. Cuando cae la pretensión moderna de lo que se llamaba o se encumbraba como la mayoría de edad, la diosa razón, cae, todos sabemos que cae la modernidad. ¿Qué le queda al hombre? Le quedaba un sinsentido. Grandes filosofías van a surgir en este entonces, precisamente como los famosos existencialismos de diferentes autores, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jaspers, precisamente Gabriel Marcel también, precisamente
es a través y a partir de uno de los grandes filósofos, me decía el profesor Beuchot, como lo es Martin Heidegger, cuando se publica Ser y Tiempo en 1927, es cuando se logra entender que precisamente necesitamos un vuelco a la filosofía, un regresar al sentido de. Pero entonces él decía, esta hermenéutica analógica se puede aplicar precisamente a todos los ámbitos de trabajo. Esa es la idea. Él ponía el ejemplo, yo se lo traté de explicar en un primer momento, cuando les decía que él parte precisamente de cómo la propia analogía se ha ido aplicando incluso a los campos de la pedagogía, de la literatura, de la filosofía, es decir, para todos. ¿Cuáles serían sus límites? Por los propios límites que establece precisamente esa relación tortuosa entre univocidad y equivocidad, porque no es tan sencillo. Yo ponía ejemplos cotidianos de la vida porque nos ha concedido, nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado y lo hemos, en palabras, vivenciado. Es un acontecimiento que nosotros hemos tenido. Porque ¿quién de nosotros, por ejemplo, algo así sencillo, no recuerda una univocidad de un maestro unívoco? Yo creo que muchos. Es como yo te lo digo, me lo dices como yo te lo digo y me lo repites como yo te lo enseñé. Y si no, te repito. Y eso es una visión cerrada. Leuchot está en contra de esto. Leuchot lo que hace es decir, vamos a aperturar esta cuestión para que nosotros tengamos que entender las voces. Pero también algo importante aquí, Fabián, sería cómo se establece precisamente, porque él dice claramente, mi propuesta está más apegada a la equivocidad, porque la univocidad es totalmente unívoca. Y al ser unívoca es una sola palabra. En cambio, estoy pegado a la equivocidad, pero sin renunciar o sin ser también como esa parte de la interpretación que permita establecer ciertos márgenes, por eso decía, de referencia y de sentido, en donde el sentido y la referencia tengan precisamente esa articulación. No sé si logré más o menos ayudarte, Fabián. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta aquí, igual de Miguel, y es sobre el tema de la relación de la hermenéutica analógica con la filosofía política, ¿no? ¿Cómo, o qué indicios, cómo se puede aplicar, ¿no? Una en otra. Precisamente, si nosotros entendemos perfectamente desde la propia visión de la política, ¿no? La política, en términos generales, pues debería de buscar lo que yo decía precisamente cuando hablaba de la justicia, justicia social. Pero esa justicia social precisamente entre las partes, entre el todo y las partes, entre parte y parte. ¿Cómo entender a través, por ejemplo, de las diversas formas de pensar dentro de una sociedad, cómo poder articular? Porque precisamente haciendo un análisis de las propuestas políticas, en teoría, algo que se me ocurre así rápidamente ahorita, la pregunta es, ¿qué se busca dentro de la política? Y la respuesta sería de inmediato, se tendría que buscar el bien común, como bien lo señalaba Aristóteles, porque todo político, recuerdo muy claramente cómo Aristóteles en la Ética Nicomaquea dice, el son politicón, el hombre político es el hombre virtuoso, decía él, ¿no? Lógicamente que ese sería un ideal, ¿no? Que todos los políticos fueran virtuosos, imagínense, esto sería otra cosa. Pero aquí lo que se me ocurre es precisamente cómo es posible que desde estas posturas políticas de diversidades busquen los puntos de encuentro. Es decir, entre la equivocidad de la diversidad de puntos de vista políticos debe de haber, a través de la hermenéutica analógica, algo que las ayude a cohesionarse. Un fin que también en donde coincidan. Precisamente debe haber una coincidencia ahí. Y eso precisamente aquellos que están embarcados o llenos o dentro del pensamiento reflexivo de la filosofía política pueden entender perfectamente que es la búsqueda del bien, de ese bien común, pero también de ese bien común sin renunciar, como decía yo hace rato de la justicia, al bien particular, porque también es lícito. Es lo que sucede en muchas propuestas, ¿no? Yo hablo, por ejemplo, del bien de todos. Bueno, está bien, pero también yo tengo derecho a un bien particular. Entonces, ¿cómo buscar aquilatar precisamente y distensionar esta propuesta?
Muchas gracias, doctor. Damos pauta, otros minutos para formular preguntas. Y pues bueno, y sobre todo para adelantar en estas series de ciclos de filosofía aplicada, la pregunta que le hacemos a todos nuestros ponentes es, y que tiene que ver con el perfil del filósofo, ¿no? Del filósofo aplicado. ¿Qué considera usted que son las cualidades que debe cumplir un filósofo aplicado en temas de ética aplicada y en temas sobre todo en materia de la hermenéutica analógica? ¿Cuál sería el perfil? Es la Ajá, pregunta que me estás haciendo, ¿no, Fabián? sí, Pues el perfil, desde el punto de vista de la interpretación que se hace a través de la hermenéutica analógica, primero que nada sería la preocupación verdadera y honesta por querer hacer filosofía. Es la primera, para mí. La segunda es que esa filosofía, porque la pregunta es buena y es válida en muchos sentidos, tiene diversas interpretaciones, pero yo me quedo con algo sumamente importante que yo siempre, todos los días que Dios me da licencia de ir a impartir clase, le digo a los alumnos que la filosofía no se quede en los salones, que la filosofía no se lleve a un lenguaje totalmente inentendible para aquellos que no tienen acceso a la filosofía como lo tenemos nosotros, que la filosofía se haga vida, que la filosofía sea una propuesta precisamente dentro de todas las visiones, no solo éticas, metafísicas, antropológicas, epistemológicas, que le permitan al hombre vivir con sentido. Porque yo creo que eso es lo que le hace falta a las sociedades contemporáneas, porque las sociedades contemporáneas les han arrebatado, para empezar, el hecho de querer pensar, el hecho de querer reflexionar, y están absortos en un mundo de avances tecnológicos en donde están anonadados por la tecnología y en donde precisamente se ha olvidado precisamente esa reflexión y ese aterrizar los conceptos y de hacer una filosofía conceptual o de hacer propiamente la vida ética conceptual. Hay que descender la realidad. ¿Dónde? Por ejemplo, yo como padre de familia, en mi misma familia, tratar de ser ético, porque le decía yo en una ocasión en son de broma a uno de los compañeros que imparten también clases, le digo, tú eres buen profesor de ética, pero ¿cuánto de eso tú realmente aplicas a tu vida cotidiana? Le digo, resulta ser que tú eres un buen profesor de ética porque sabes enseñar ética, pero no cumples ni el 10% de lo que dices. Entonces la ética para ti, desde mi punto de vista, está reprobado. ¿Por qué? Porque precisamente debe haber una concomitancia entre lo que se piensa, se dice y se realiza. Y más en el campo de la ética. No podemos decir, yo conozco plenamente los principios éticos, pero no cumplo ninguno. Como que para mí es un conocimiento vacío, ¿no? Es un conocimiento sin sentido, porque hemos perdido la referencia. La referencia fundamental soy yo, porque al final del día, decía yo hace un momento, me voy autoconstruyendo, me voy autoconstruyendo dentro de este panorama, dentro de esta vida ética, dentro del quehacer ético propio de cada una de las personas que están involucradas conmigo. Mi esposa, en el caso mío, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis alumnos, los profesores, con toda la gente que yo conviva, es desde ahí. Y no solamente te decía en ética, también desde el punto de vista antropológico, tratar a los demás como seres racionales, para empezar, tratar a los demás como personas, tratar a los demás como individuos que merecen precisamente libertad de expresarse. Porque también, yo vuelvo a repetirlo, yo en muchas ocasiones sí recibí la tiranía en la educación, porque el profesor a veces se vuelve un tirano y eso aleja al alumno o aleja a la persona de la reflexión, porque no lo invitas a reflexionar. Te va a cumplir porque te tiene que cumplir, porque tiene que aprobar una materia, pero eres capaz de hacer que ese alumno se involucre desde la filosofía en los problemas sociales en general, desde su comunidad. Por ejemplo, tú, desde tu familia, resulta ser, oye, fíjate que Fabián estudia filosofía, que todo, ¿y qué es la filosofía? Y tú contestas muy sabiamente, es el amor a la verdad, es el amar las cosas, es el saber vivir, es interpretar una realidad. Se escucha bastante hermoso. Y si me lo dice a mí como filósofo, pues lo comprendo perfectamente. Pero, ¿qué significa ser filósofo? Yo seguiría en esta parte a Sócrates. Sócrates decía claramente dos grandes frases socráticas, una que la toma del oráculo de Delfos, ¿no? El conócete a ti mismo y el yo solo sé que no sé nada. Ese yo solo sé que no sé nada, que para muchos es banal o para muchos es hasta repetitivo, tiene tanta riqueza
cuando tú lo aplicas a la vida práctica, porque es cierto, no me pueden mentir y no podemos decir que a mayor estudio, a mayor agudeza en el conocimiento filosófico, nos vamos dando cuenta que estamos totalmente alejados distancialmente del verdadero conocimiento o de la verdad. Pero tampoco quiere decir que vamos a renunciar, si no, no estaríamos ahorita aquí, ¿verdad? Muy por el contrario, es tratar de irnos construyendo. Y para mí el andamiaje de la filosofía a través de esa visión práctica es en la sociedad, en el grupo en el que tú te desarrolles, haciendo que tus ideas sean válidas. Precisamente al tono de esta pregunta que tú lanzas es, ¿qué hacían, por ejemplo, cuando se conquistaban los pueblos? El conquistador decía, busquen a los sabios, busquen a los ancianos, busquen a los intelectuales. ¿Y qué hacían con ellos? Los mataban. ¿Por qué los mataban? Porque matar a una persona es fácil, pero matar una idea no es tan sencillo. La idea para que la mates no es tan sencillo. Tiene repercusiones precisamente en todos los ámbitos. Más o menos por ahí, Fabián, ¿o no? Sí, muchas gracias, doctor. Otros 2 minutos para ver si alguien quiere formular alguna pregunta. Y pues vamos adelantando nuestra gratitud por parte del Seminario de Delfos por esta presentación. Esperamos poder contar con su participación para futuros proyectos que tenemos en puerta y pues grandioso, ¿no? Toda esta serie de presentación en la filosofía de Beuchot. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas ni comentarios. Damos por... Ah, sí, aquí hay uno. De Gustavo dice, ¿cómo podemos impulsar esta doctrina latinoamericana de la hermenéutica analógica? Ya que vemos claramente que nos apegamos más a las doctrinas más comunes, ¿no? Fíjate que es interesante la pregunta. Me gusta la pregunta que formularon ahorita, porque es precisamente lo que uno nace, ¿no? Cuando empiezas a navegar en el mundo de la filosofía, todos empezamos en algo. Y empezamos precisamente a partir de una reflexión de la filosofía occidental, ¿no? Porque cuando vamos a las primeras clases de filosofía, nos hablan de la filosofía griega, ¿no? De los grandes pensadores griegos. No obstante, cuando uno va avanzando en este ambiente, te vas dando cuenta que la filosofía es una postura frente a la realidad, que la filosofía se ha hecho a través del tiempo en todos lados. ¿Cuándo nace la filosofía? Yo digo, cuando el primer hombre comenzó a pensar, comenzó a reflexionar, comenzó a cuestionarse. ¿Cómo hacerle para esto? Precisamente dando a conocer a través de nuestras cátedras, de nuestras charlas, a través de lo que nosotros hacemos cotidianamente, las obras filosóficas en este caso, de este pensador mexicano, que está a la altura y a la talla de cualquier filósofo de nuestro tiempo, y que precisamente nos da una pauta para poder interpretar una realidad analógicamente, pero que también nos da la pauta para que nosotros nos incentivemos y nos comprometamos precisamente con ese trabajo que hacemos todos los días. No olvidar precisamente que esto es correr la voz, como decíamos cuando estábamos en la escuela, corre la voz, decíamos, ¿no? Y correr la voz precisamente era eso, tratar de comprender, de leer al autor, de ver cómo es que el autor va fraguando su pensamiento y cómo es que se va embebiendo en esto y saber que la filosofía es una apertura. Y más hoy con este mundo globalizado, en donde se apertura totalmente a los demás, ¿no? Es como que la tarea del filósofo, es la tarea también en este caso muy particular, desde una visión, cuando veíamos filosofía latinoamericana, decíamos, ¿qué no hay filosofía en Latinoamérica? ¿Qué no hay filosofía en otro lado? O sea, necesariamente tiene que ser en este caso, que es la que más fuerte pega, es la alemana, en su momento la griega, no. Es decir, la filosofía es tomar postura y a través de reflexiones que nosotros mismos podemos realizar o que otros nos van ayudando en este ambiente de reflexión para ir dando cabida a que nuevas generaciones y los que ya estamos dentro podamos incentivar, vuelvo a decir, a que se pueda dar a la tarea de que nosotros podamos acceder y fomentar ese conocimiento y esta forma de pensar, en este caso de Mauricio Buchó.
Muchas gracias. And follow the sound.